Muy bien, amigos, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar la deuda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En reporte, voy a colocar aquí control más y esto, control C, control V. No, falta, era pegado especial, ¿no es cierto? Control C y aquí pegado especial solo valores, amigos. Ya estuvo. Y acá con deuda, con deuda. Entonces, con deuda, sin deuda. Y acá en el modelo, el base va a ser el sin deuda y esto va a ser el con deuda. ¿Listo? Entonces, acá vamos a colocar como variable porcentaje de deuda, digamos 50%. ¿Listo? Voy a colocar aquí la tasa activa, digamos 6%, y acá voy a colocar el plazo, 5 años. ¿Listo? 5 años, tasa anual, tasa activa, plazo, y ahora con eso, dime la pestaña deuda, ¿sí? Dime la pestaña deuda, ¿ya? Voy a colocar acá datos, detalle, valor, unidad. Aquí voy a colocar la deuda, ¿listo? La deuda, bolivianos, y acá la deuda que va a ser igual al 50% por la deuda, la voy a multiplicar por el total activo, ¿listo? Ahí tenemos la deuda, el plazo, amigos, que lo vamos a sacar de modelo, el plazo, la tasa, la tasa, la cuota, vamos a hacer sistema francés, cuota fija, este es año, perdón, anual, anual, y acá es año, ¿listo? La cuota, recuerden que con la función pago, tenemos la tasa, tenemos el plazo y el BA con negativo. Ahora, esta de aquí, amigos, son las condiciones del crédito. ¿Ya? Condiciones del crédito. Y aquí tenemos el plan de pagos. Detalle, vamos a colocar año 1, año 2, hasta el año 5. Y aquí vamos a colocar saldo inicial, cuota, interés, amortización, saldo final. El saldo inicial es la deuda, la cuota, demovilizamos el interés de sobresaldo, saldo inicial, multiplicado por la tasa inmovilizada, la amortización es la cuota, menos el interés, amigos, y el saldo final, el saldo inicial, menos la amortización. Ya para el siguiente periodo, el saldo final se traduce en el inicial, esta señal se copia, luego estos señales nos vamos al final, ya tenemos el plan de pago. Solamente que ahora tenemos que mandar una parte a corto y otra parte a largo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué parte mandamos a corto plazo y qué parte mandamos a largo plazo. Pues esto es fácil. Entonces acá tenemos deuda financiera de corto plazo.
Y acá deuda financiera, pero de largo plazo. A corto plazo es lo que se va a amortizar el próximo año. A largo plazo es esto de aquí. Entonces, ¿cómo sé que está bien? Mi deuda sería igual a qué. A ver, esto más esto. ¿Sí? Vean que eso es la deuda, ¿no es cierto? Y el término del plazo tiene que quedar en cero. O sea, está bien lo que hemos hecho entonces. Entonces, ya tenemos nuestra deuda, amigos. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar esta deuda, amigos, a nuestro flujo. Primero la deuda, ¿dónde va? Va al estado de resultado. ¿Qué va al estado de resultado? Van los intereses, ¿no es cierto? Por el estado de resultado mandamos los intereses. Igual, deuda, los intereses van al estado de resultado. Listo. Los intereses ya van al estado de resultado. También tenemos que meter la deuda al flujo de caja. De aquí voy a colocar acá la amortización y los intereses, ¿ya? Amortización y los intereses. La amortización, que tenemos, y también los intereses. Ujú. Y ya está incluida el flujo. Veamos si suma. Sí, está incluida ya en el flujo. Falta incluir en el balance. En el balance tenemos que incluir aquí, abajito, deuda financiera de corto plazo. Y acá, amigos, deuda financiera de largo plazo. De largo plazo. Lo de corto plazo, ahí está la de corto plazo. Y la de largo plazo también, ¿no? ¿Sí? Ya. Y aquí tendríamos que sumar ya la deuda. ¿Sí? Y aquí igual. Y ya el balance tiene que ser cuadrado, ¿no? El balance tiene que ser cuadrado, obviamente. Ahora vamos a nuestro flujo efectivo. ¿Se acuerdan que aquí, obviamente, si sacamos la diferencia, el control no cuadra, ¿no es cierto? Ya que no cuadra en el control. ¿Por qué no cuadra el control? Porque tenemos que colocar aquí, en nuestro flujo, la amortización, ¿sí? La amortización va con negativo de la deuda, vamos a la amortización, va con negativo, es una salida de efectivo, y los intereses también van con negativo, pues, ¿no? Van con negativo, y el escudo fiscal, recuerden que es esto por 25%, porque ese es el IVA en Bolivia, y que tenemos acá el flujo de caja de la deuda, ¿sí? Y en este caso, no, es 0, no hay aporte de capital ni pago de dividendos. Entonces el flujo de caja, aquí está mal, el flujo de efectivo de financiamiento es igual al flujo de caja de la deuda más este ítem. Y vean que ahora el control de reserva está bien. Y por ejemplo, aquí en los indicadores de gestión, lo que me preguntaba usted se llama, ahora puedo calcular el índice de cobertura de interés, que es el EBITDA sobre los intereses.
sobre los intereses. Entonces, el EBITDA, que sería nuestro estado de resultado, el EBITDA sobre los intereses. O sea, ¿cuántas veces puedo pagar mi resultado? ¿Cuántas veces puedo pagar mis intereses con mi resultado operativo? Mire, tenemos una muy buena capacidad de pago, ¿no es cierto? Sí, el EBITDA, ¿no? Y aquí, la razón de cobertura, que es el flujo de caja libre sobre la cuota, o hemos dicho sobre el flujo de caja de la deuda, si quiero ser más fino, ¿no? ¿Qué hace usted? La pregunta que me hacía, ¿quién hacía la pregunta? Alexander me hizo la pregunta, ¿no? Aquí divido, Alexander, mire, el flujo de caja libre, que es lo que el negocio genera, eso lo voy a dividir entre el absoluto de la deuda. Y esto me va a dar la empresa cuánto puede pagar. Mire, tenemos que con su flujo de caja libre usted puede pagar 5,39 veces la cuota. O sea, eso es espectacular, digamos, ¿no? O sea, se sugiere que al menos sea de 2. Y acá tenemos 5, o sea, estamos espectacular en el indicador. Entonces, veamos ahora más cambios. En el WAC, ¿no? En el WAC, ahora estamos en una lógica 50-50, ¿sí? El costo de la deuda, el costo de la deuda que es igual. Recuerden, queridos amigos, que el costo de la deuda es la tasa activa por 1 menos el IUE, que en Bolivia es 25%. Ahí colocar la fórmula para que lo veamos, miren. Es la tasa activa por 1 menos el IUE. Entonces, ahí tenemos que el costo del medio pondero de capital, ¿no? Baja, ¿no es cierto? Baja porque tienes ahora deuda. Pero veamos a ver, eh, el WAC baja. Y ahora quiero ver la valoración. La valoración, que la tenemos más adelante. Aquí. Aquí tenemos la valoración. Ok, bien. La evaluación, miren ustedes que cambió el WAC, ¿no? Que ahora es menor. No se afectó los flujos de caja libre porque recuerden que la deuda no afecta a tus flujos, pero sí afectó la tasa. Y recuerden que antes no teníamos deuda financiera, ahora sí tenemos, ¿no? Coloco igual y te coloco la deuda financiera. ¿Cuál? Está aquí la deuda financiera. ¿Sí? Y mire, ahora, ¿cuántas veces el patrimonio vale a la empresa? 11 veces, ¿no, amigos? ¿Mejoró o no mejoró? Sí. Sí, mejoró, ¿no es cierto? El apalancamiento mejoró la evaluación. Pero veamos nuestro modelo y veamos el impacto de la deuda en mis indicadores, ¿sí? Aquí podemos notar claramente que la inclusión, la inclusión de la deuda en mis indicadores, ¿qué ocasiona? Que el índice de deuda se dispare. Es normal, pues no, antes no teníamos deuda, ahora sí tenemos. ¿Afecta el flujo de caja libre? ¿Debería afectar? Sí. Si el flujo de caja libre es libre de deuda, ¿no? Es libre de deuda, pero sin embargo, la deuda, teníamos que ver por qué hay un pequeño cambio, ¿no ven? O sea, minúsculo, ¿no?
pero hay un pequeño cambio en el flujo de caja libre, ¿no es cierto? Y recordemos que este flujo de caja libre viene de reporte, ¿no? Voy a ver si no le coloco nada de deuda, ¿sí? Entonces, si le colocamos deuda 50%, como lo hemos hecho, hay un pequeño cambio, tendríamos que ver por qué el flujo de caja libre cambia levemente. Teníamos que hacer, pero en realidad no debería cambiar, ¿no es cierto? La liquidez baja, baja. ¿Por qué baja la liquidez? Obviamente porque tengo más pasivo, ¿no es cierto? Tiene lógica. La rotación aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque aumenta fundamentalmente no es porque estemos vendiendo más, es lo que pasa que estamos liberando efectivo de caja para deuda, ¿no es cierto? Recuerde que es un proyecto que tiene mucha liquidez. Entonces, al tener deuda, liberamos caja para deuda y eso hace que nuestros activos te crezcan, ¿no? Es por eso que la rotación aumenta. ¿Nos afecta esto? Es correcto, ¿no? La deuda, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, hemos modificado la estructura de capital. ¿Qué quiere decir esto? Es importante este análisis porque son, en una empresa, es el activo el que genera flujo, ¿correcto? Es el activo. El activo es la fuente generadora de flujo. El activo genera flujo. Ahora, ese activo puede ser financiado con, con 100% patrimonio o una parte de deuda o una parte de patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hemos cambiado? Lo que hemos cambiado ahora mismo es la estructura de capital, es decir, la forma en la cual se financian mis inversiones, pero la inversión no ha cambiado. Entonces, lo que ha cambiado es la forma en la cual financiamos la inversión. Entonces, si usted no ha cambiado su inversión, ¿no? Entonces no debería pues cambiar a este nivel. No hay cambios, no hay cambios. Pero como hay deuda, obviamente hay un cambio a nivel de más neto porque ahora tenemos intereses. ¿Y por qué crece el ROE? Ah, el ROE crece por el apalancamiento, ¿no, amigos? ¿Por qué? Porque el BAN aumenta, ¿no? Amigos, el BAN está aumentando, como diría un chinito, ¿no? De forma terrible, ¿no? ¿Por qué el BAN aumenta? Ah, porque el costo de capital baja, ¿no es cierto? O sea, el costo de capital baja. ¿Ustedes observan? El costo de capital baja, amigos, baja a 41% el costo de capital. El ROE aumenta. La TIR no debería cambiar, ¿no es cierto? ¿Por qué la TIR no cambia? Porque no se afectan los flujos. La TIR M sí cambia. ¿Por qué cambia la TIR M? Porque ahora la reinversión es a otra tasa. El índice de rentabilidad mejora, claro que sí mejora porque ahora tenemos un nuevo costo de capital. El valor de la empresa se incrementa un 88%, amigos. ¿Sí? Se incrementa un 88%. Entonces, en resumen, queridos amigos, el apalancamiento financiero, el apalancamiento financiero contribuye de manera positiva a la generación de valor. Es decir, el apalancamiento, adelante, por favor, Evelyn. Profesor, ¿y hasta qué punto puede influir el apalancamiento? En este caso de los, si hablamos de deuda a terceros, ¿hay un límite? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Denme un segundito y ahorita respondo. Un segundito, por favor.
Esta es muy pertinente, Belín. La pregunta sería si el apalancamiento es bueno, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto me puedo apalancar? Correcto, sí. Entonces, es una pregunta altamente existencial, ¿no? Ahí, sí, pueden ver ahí. Se ven. Bien. Es una pregunta, Belín, altamente existencial. Y voy a responder desde el campo teórico y luego lo utilizamos en el mundo lógico. Es que la teoría se basa en la lógica, o sea, la teoría es importantísima. ¿Qué decía Modigliani y Miller cuando ellos hablaron de su teoría de estructura de capital, cuando formularon su proposición uno en un mundo sin impuestos, su proposición 2 en un mundo con impuestos? Ellos decían, la deuda en la proposición uno, ¿sí? Ellos decían que la deuda no aporta valor, ¿sí? Porque era en un mundo sin impuestos. Pero sin embargo la deuda aporta valor porque disminuye el tamaño de la inversión y genera escudo fiscal fundamentalmente. Ellos lo vieron en la proposición 2, ellos replantearon su análisis y dijeron sí, la deuda aporta valor, pero hasta cierto punto, a cierto punto. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el punto teórico? La empresa debe aumentar la deuda, porque la deuda es buena, siempre y cuando la deuda no destruya valor. Y cuando la deuda no destruye valor, cuando la deuda afecta a las operaciones de negocio. O sea, cuando la deuda afecta a las operaciones de negocio, ya la deuda está destruyendo valor. Ejemplo, dentro del giro cotidiano de cualquier negocio o persona, veámonos desde el punto de vista personal. Cuando la deuda destruye valor. Nosotros, como personas naturales, tenemos actividades diarias, tenemos nuestros egresos mensuales, pero ya cuando llegamos a fin de mes y tenemos que sacrificar un egreso operativo por pagar la deuda, ejemplo, tenemos que pagar la mensualidad de nuestros hijos, pero ¿qué decimos? Pucha, no me alcanzan los flujos, ¿qué hago? Dejo de pagar la mensualidad de mi hijo porque sé que el colegio no me va a cobrar interés y pago la deuda. Ah, ahí a nivel personal está afectando nuestras operaciones. Desde el punto de vista empresarial, cuando llega el fin de mes y tengo que sacrificar a alguien, sacrifico los alquileres, sacrifico el pago de sueldos y salarios, sacrifico el pago de servicios. Entonces, cuando usted tiene que sacrificar a alguien operativo, o tiene que sacrificar un ingreso operativo, en ese contexto la deuda ya está destruyendo valor. La deuda ya destruye valor porque está afectando el giro de mi negocio. Entonces, ¿hasta dónde me puedo endeudar? Ahora, en términos técnicos, hasta que la capacidad de pago me lo permita, ¿no? En este caso, en este emprendimiento, recordemos que tenemos un buen margen, un buen margen. En realidad, los negocios, fíjese, Evelyn, que nuestro margen neto es 36%. Buen margen. Generalmente los negocios no tienen tan buen margen, o sea, tienen 5%, 12%. Entonces, en este caso hipotético, como tenemos un buen margen, eso posibilita que tengamos una buena capacidad de pago. Entonces, ¿hasta dónde? Por ejemplo, ahora mismo, Evelyn, si aumentamos, por ejemplo, el apalancamiento a un 80%, ¿sí? A un 80%, veamos a ver nuestros ratios, veamos los ratios cómo quedan, vamos a análisis financiero, vea, que aún así tenemos una buena cobertura, ¿no es cierto? Pero démosle un baño de realidad al modelo, que no sea un negocio tan, pero tan bueno. Y para eso vamos a, digamos, acá vamos a colocarle 700 bolivianos, ¿sí? 700 bolivianos. Nuestro margen neto sigue siendo bueno, digamos 650. Nuestro margen neto no está
sigue siendo muy bueno, ¿no? 500. 600, a ver, 500, a ver, Ujú. ya. Ahora sí, ¿no? Mire, ya está más razonable, ¿no? Ahora mire, con ese margen ya que es más razonable, y ahora vamos a ver nuestros ratios. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, ya vemos que un 50, ¿a qué me voy? ¿Qué es lo que he hecho, por si acaso? Estoy cambiando el modelo, dándole mayor razonabilidad al modelo, y obviamente no es rentable el proyecto, y en tema de evaluación, vamos a ver en el reporte, vamos al modelo mejor. Eh, el valor de la empresa, o aquí en teoría de valoración, el valor de la empresa, ese debe ser el patrimonio, está bien, digamos, ¿no? Solamente que la evaluación me dice que el proyecto no es rentable, ¿no? Pero no pasa nada. Lo que quiero hacer ahora mismo es nomás explicar la lógica de hasta dónde puedo endeudar. ¿Qué es lo que he hecho, amigos? Le he dado un baño de realidad al modelo. ¿Por qué un Profesor, baño de realidad? Porque teníamos un margen. disculpe, ahí creo que puso la deuda en el reporte 50%. Si lo Correcto. aumentaba ahí sí podría, creo, Ahora, miren, es correcto. Ahora, miren, en el modelo. si Ajá. aumentáramos, digamos, la deuda, digamos, a 60%, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vámonos a nuestro análisis financiero. Y mire, ya tenemos un año donde tenemos que sacrificar a alguien, ¿no es cierto? Porque, Ah, ya me doy cuenta, claro, sí, tiene razón. correcto. Entonces, en el campo empresarial lo que debo ver, ¿no? Debo ver debo aumentar mi deuda, pero viendo este número de aquí, viendo este número de aquí, pero este número de acá tiene que ser al menos uno, ¿no es cierto? Lo recomendable es que sea dos, ¿no? Y para eso podemos acudir a herramientas como el solver, ¿no es cierto? El solver que me podría determinar cuánto es mi deuda óptima, ¿no? ¿Sí? Que esto de acá Correcto. sea mayor o igual a 2, ¿no es cierto? Pero esa es la respuesta a la pregunta que usted acaba de hacer. Interesante, ¿no es cierto? Sí, 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 ahora sí, correcto, gracias. Muy bien. Lo dejamos entonces a nuestro modelo como estaba antes, ¿sí? Vamos a modelo, y estaba en 850 aquí, ¿no? Bien, estaba en 850, ¿correcto? Correcto. Bien. Ahora, como ya usted tiene su modelo, y en conclusión general podemos decir que la deuda, ¿qué es lo que hace? Definitivamente afecta a la liquidez. Es evidente que afecta a la liquidez. No afecta al flujo de caja libre, ¿sí? Porque el flujo de caja libre es libre de deuda, ¿sí? Hay un efecto minúsculo que tendríamos que analizarlo detalladamente. Ahí le dejo la tareita porque cambia. Como ustedes van a tener tiempo y van a tener los modelos, uno se pone a rellenar y le hace una auditoría, ¿no? Porque cambia, ¿no? Lo podríamos revisar ahora, pero creo que no amerita mucho esfuerzo ver ese pequeño cambio ahora mismo. Continuemos. Entonces, ¿qué más notamos? Obviamente que la deuda aumenta, la eficiencia mejora, pero no es porque vendamos más, ¿no? Lo que pasa es que recuerden que la eficiencia es la rotación del activo total es igual a ventas sobre activo total. La venta aquí no ha cambiado para nada. O sea, la venta es ceteris paribus, no cambian las ventas. Pero como tenemos deuda, la caja baja. O sea, la caja se reduce porque tiene usted que pagar la deuda. Pero como tiene usted que pagar la deuda, lo que pasa es que mi activo baja. ¿Se entiende? Lo que ha pasado aquí es una reducción de mis activos. Como mi venta no ha cambiado, pero sí mis activos han bajado, amigos, eso hace que su rotación suba. ¿Correcto? Hace que la rotación suba. Eso es lo que ha pasado ahora mismo. Y no debería haber cambios en esta política porque no son de variables de decisión. Usted decide esto. No cambia mi margen bruto ni el operativo,
Pues sí cambia el margen neto, se deteriora, fíjese, el margen neto, se deteriora. Pero ¿por qué mi ROE crece? Por el apalancamiento, el apalancamiento. Mi van aumenta. ¿Por qué aumenta mi van? Porque mi costo de capital baja. Mi TIR no cambia porque no cambia mis flujos, porque la TIR está en función a los flujos. Pero sí cambia la TIR M. ¿Por qué cambia la TIR M? Porque recuerden que la tasa interna de retorno modificada reinvierte los flujos al costo de capital. Y como mi costo de capital antes era 25, ahora es menor, obviamente que baja mi TIR M. El índice de rentabilidad mejora, el valor de la empresa se dispara casi un 100%, ¿no es cierto? El valor de la empresa, el apalancamiento, entonces contribuye de manera positiva. Ahora, ¿hasta dónde? Lo acabamos de ver, hasta que la deuda no destruya valor. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos esto, podríamos identificar, digamos, una variable de salida. Por ejemplo, voy a identificar como variable de salida el BAN, el valor actual neto, ¿sí? Y voy a habilitar, digamos, el Crystal Ball, y habilitar el Crystal Ball. Voy a irme a archivo, voy a irme a opciones, voy a irme a complementos, voy a irme a complementos com y Crystal Ball, aceptar. Y ya en el Crystal Ball, nosotros vamos a coger una variable de análisis. Voy a irme a más herramientas, voy a irme al tornado, voy a seleccionar el BAN, y al siguiente voy a agregar rango, todas estas variables, y aparecen todas las variables cargadas. Le voy a dar siguiente, voy a generar el spider y el tornado y el spider. Recuerden ustedes que qué es lo que hace esta herramienta, lo que hace el análisis tornado es explicarnos el van, ¿sí? En función de qué, de un conjunto de variables, como por ejemplo el precio de venta, el porcentaje de deuda y demás. Ceteris paribus, ¿qué quiere decir? Que analiza el van en función del precio de venta, pero todo lo demás no lo cambia. ¿Y qué es lo que hace Crystal Ball? A esa variable que estamos analizando le suma y resta más o menos 10%, y luego ve qué pasa en el van y anota resultados. Entonces, veamos a ver qué pasa en el van. Le di ejecutar. Vean cómo todo cambia, amigos. Y aquí tenemos claramente las variables que más afectan al valor actual neto, ordenadas de la variable que tiene más impacto a la variable que tiene menos impacto. Claramente, eh, la variable precio tiene que ser fijada desde la óptica estratégica, o sea, es crítica, ¿no? Es crítica. Tengo que determinar primero que la variable de precio no es una variable menor, ¿no? De hecho, dentro del marketing mix, ¿no? La variable de precio es la única variable que genera flujo, ¿no? En consecuencia, debo primero tener claro las metodologías que existen para fijar el precio, ¿no? Recuerden que la metodología tradicional, la metodología clásica, ¿cuál es? Determino mi costo y le aumento un porcentaje de utilidad.
Esa metodología es una metodología de adentro hacia afuera. Primero calculo mi costo, le agrego un porcentaje de utilidad y listo, ya tengo mi precio. Pero eso funcionaba en el pasado cuando no había mucha competencia. Ahora las metodologías recomendadas son metodologías de afuera hacia adentro, donde primero debo preguntar cuánto el mercado está dispuesto a pagar por mi producto o mi servicio, o cuánto cobran mis iguales, ¿sí? La competencia, y en función a la predisposición a pagar del consumidor, en función a cuánto cobran mis iguales, yo defino con quién me voy a pelear, porque usted no sabe pelear con todos, usted define con cuáles va a competir, y en función de eso usted define un precio competitivo. Una vez que usted, adelante Evelyn. Profesor, ¿influye mucho el tema del pricing acá o no? No, claro que sí, o sea, el pricing aquí es crítico, digamos, ¿no? Porque el pricing básicamente es tengo el precio hay que definirlo desde el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, es decir, el cómo voy a competir, ya sea con una estrategia de penetración de mercado, es decir, cobrando precios bajos y luego subiéndolo en el tiempo, una estrategia de descrédito de mercado, debo definir mi estrategia de precio a largo plazo. Una cosa es la metodología es la forma que utilizo para fijar el precio y la estrategia es la forma que decido cómo compito en el largo plazo. Y luego viene la táctica. La táctica es cómo gestiono mi precio en el corto plazo. Entonces, dentro de la táctica que tenemos, digamos, por ejemplo, el establecimiento de descuento, las promociones, las ventas en combo, eh, y a eso es la táctica. La táctica, por ejemplo, la que se practica mucho en el mundo de las comidas, ¿no es cierto? O sea, el precio, muchas veces notamos que el precio no cambia, y el precio no cambia porque quizás el segmento al cual me dirijo es muy sensible al precio, y por lo tanto no lo puedo subir. Pero ¿qué hacen las empresas? Hacen estrategias de reducen el tamaño del producto de manera muy sutil algunas veces no tan sutil, ¿no? A veces quizás hasta de manera descarada, o sea, la reducción es terriblemente perceptible, ¿no es cierto? En ese contexto, entonces vemos ya eso es la parte táctica, la parte operativa del precio. Entonces debo tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que el precio es importante. O sea, el precio en cualquier modelo va a salir como variable number one, como variable importante. Entonces, el análisis de precio, la gestión de precios es crítica en cualquier empresa. Ahora, la segunda variable es el porcentaje de utilización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el porcentaje de utilización? Y también va a ser la segunda, generalmente más crítica. Y el porcentaje de utilización es cuánto de mi capacidad instalada utilizo. Todo emprendimiento tradicional tiene su capacidad instalada. ¿Qué quiere decir? Una capacidad productiva. Y usted, la idea es que toda empresa busca operar pues al 100% de la capacidad productiva. ¿Y de qué depende eso? O sea, la utilización de la capacidad productiva depende de lo que usted haga, ¿sí? O sea, depende primero de adentro, ¿sí? La estrategia comercial, el marketing mix, la estrategia, el marketing mix, o mejor dicho, recuerden que el marketing lo podemos ver de dos puntos de vista, el marketing operativo y el marketing estratégico. El marketing operativo gira en torno al marketing mix corto plazo, fundamentalmente busca mayores ventas. Sin embargo, el marketing estratégico busca posicionamiento, busca posicionarse en la mente del consumidor, busca vender algún concepto a largo plazo. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el campo del marketing estratégico, Coca-Cola vende felicidad, ¿no es cierto? O sea, me refiero yo que cuando vemos Coca-Cola, vemos reuniones, que pide una Coca-Cola. Entonces, cuando uno piensa en Coca-Cola, piensa en la felicidad, piensa en la familia, piensa en amigos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que ese es el marketing estratégico, ¿no?
Ahora, el marketing operativo viene a ser las promociones que hace Coca-Cola para impulsar la venta, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hace o entrega algunos souvenirs, o ve cómo Coca-Cola trabaja, digamos, con los distribuidores, le da heladeras, ¿no es cierto? Ya ese es el marketing operativo. El marketing estratégico está orientado a cómo me ubico en la mente del consumidor, ¿no? Y eso lo podemos aterrizar a nuestra vida personal, ¿no? El marketing operativo es el día a día de nosotros, o sea, ¿qué hacemos el día a día? El marketing estratégico, cuando le pregunten, por ejemplo, Alexander, ¿qué piensas de Alexander? Ah, Alexander es tal cual. Ah, eso es estratégico, porque la percepción que tiene el mercado de Alexander no es fruto de lo que pasó en un día, ¿no? Es fruto de lo que hizo varios días, varios años. Es su marca, es su nombre. Y es por eso que está ahora mismo, por ejemplo, acá en Bolivia, no sé en sus países, ¿no? Pero en Bolivia está ahorita mucho el tema de la marca personal, ¿no es cierto? Es algo importantísimo. La marca personal es como la marca de una empresa, digamos, ¿no? Entonces, la marca, cómo te perciben, está en función a cómo has trabajado todo el día, toda tu vida, día a día. El marketing operativo es el día a día. Entonces, en resumen, el porcentaje de utilización va a estar en función a lo que hacemos en el corto y cómo buscamos que nos perciban en el largo. Eso es lo interno. Pero también el porcentaje de utilización no va a depender de lo que yo hago, porque yo no estoy solo en el mercado hay competencia, ¿no? Entonces puede ser que nosotros tengamos un buen corto o un buen largo en la parte de marketing, pero puede ser que mi competencia lo haga mejor, ¿sí? Es decir, puede ser que su porcentaje de utilización no crezca mucho. ¿Por qué no crece mucho? Porque su competencia lo está haciendo mejor que usted. No significa que usted sea malo, sino que la competencia lo hace mejor. Si no pasa nada y esa es la competencia, pues yo tengo que revertir eso, ¿no es cierto? Con base a estrategias. Pero no pasa por decir, bueno, lo hace mejor y listo. No, o sea, al final del día, creo que a nadie le gusta que le den excusas, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes en su trabajo lo menos que quieren escuchar es excusas, ¿no? O sea, quieren, ok, no quieren excusas, quieren soluciones, alternativas de solución. Entonces, en resumen, hasta el momento, el porcentaje de utilización depende de lo que nosotros hagamos y de lo que hace la competencia. Pero al final de cuentas, la empresa no es una isla, las empresas, el sector no es una isla. Y por lo tanto, tenemos que meter aquí al macroentorno, es decir, los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, que afectan a todos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Bolivia, actualmente no, nosotros teníamos un periodo de estabilidad muy fuerte, teníamos muchas reservas, exportábamos mucho, pero al final del día, el gobierno que tenemos actualmente se vanagloriaba del famoso modelo económico, social, y un modelo, un nombre largo en realidad, ¿no? Pero al final del día, era verdad nomás lo que decía mi profesor de economía cuando era estudiante. El modelo del gobierno es como una maquinita, decía, ¿no? ¿Y cómo le preguntábamos todo al profesor, ¿no? ¿Cómo una maquinita? Claro, es una maquinita que funciona a gas, ¿no? Y se acabó el gas, se acabó el modelo. Entonces, vean ustedes que la gestión gubernamental de, de liquidar nuestras reservas internacionales, ya que tenemos una escasez de dólares, y esa escasez de dólares eh, ha ocasionado, por ejemplo, que la escasez de combustible, y la escasez de combustible ha aumentado los costos logísticos de las empresas. Entonces, eso obviamente ha aumentado toda la cadena productiva en términos de costo. En consecuencia, si mis costos suben, entonces las empresas de manera natural tienen que trasladar parte del incremento en el costo al precio. Y como los consumidores son sensibles al precio, pues ¿qué van a hacer? O reducen el consumo o sustituyen por otro bien
o servicio sustituto. Entonces, en resumen, queridos amigos, el porcentaje de utilización depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que hace la competencia y depende de las variables del análisis PES, o sea, los factores políticos, económicos, sociales, que afectan y nos afectan a todos, ¿no? Ahora, otra variable que acá claramente identificamos, fíjese que aparece como la deuda, ¿no es cierto? Obviamente, cuando nos preguntan siempre, ¿y cuándo un proyecto de inversión es más rentable? ¿Es más rentable con apalancamiento o sin apalancamiento? Claramente que el apalancamiento es favorable, aquí lo estamos viendo, el apalancamiento contribuye de manera positiva al banco. ¿En qué contexto? Porque si aumentamos el apalancamiento, disminuye el flujo, disminuye el costo promedio ponderado de capital. Ahora, ¿hasta dónde me debo apalancar? Debo analizar mi ratio, flujo de caja libre versus el flujo de caja libre versus el flujo de caja de la deuda. Y tener, o sea, lo mínimo es que sea uno ese ratio, pero si es uno, estamos expuestos a muchos riesgos financieros, entonces por eso es razonable que sea dos, porque si la razón, flujo de caja libre versus flujo de caja de la deuda es 2, quiere decir que nuestro emprendimiento, queridos amigos, podía soportar una caída de un 50% en los flujos de caja. Y eso es algo muy complicado que ocurra, ¿no? O sea, si imagina usted, tendría que pasar algo dentro del microentorno, o sea, tendría que pasar algo interno muy grave, por ejemplo, o algo en el microentorno muy grave, o algo en el macroentorno muy grave, como una pandemia, para que mis flujos se reduzcan un 50%, ¿no? Y luego tenemos las otras variables, ¿no? Las otras variables que también tienen un impacto eh, en el valor actual neto. Queridos amigos, recapitulando un poco lo que hemos visto en el curso, ¿sí? Creo que hemos abarcado un 90% todo lo ofrecido. Hemos hecho un pronóstico de corto plazo, según un proceso de un año. Hemos hecho un análisis sin deuda, con cargas sociales, con impuestos. Hemos hecho un análisis de sensibilidad. Hemos hecho también una planeación estratégica, una predicción a largo plazo en estas últimas clases. Hemos hecho, adelante por favor Richard, con su pregunta. Sí, buenas noches. Una consulta. Tomando el ejemplo, ¿no? De la situación actual en Bolivia, si nuestra empresa importa productos del exterior y para evitar el tema de la subida de precios se hace un acuerdo con nuestro proveedor para que nos mantenga los precios para un ciertos lotes, digamos, de compra de mercadería, pero nos piden un anticipo, digamos, del 50% y los productos van a llegar en distintos meses, ¿no? Pero ya manteniendo el valor. ¿Cómo se expone ese anticipo al proveedor en nuestro flujo de caja? ¿Qué figura es la que se utiliza, ¿no? Para exponer esa salida de dinero anticipada que a futuro se va a traducir en la mercadería que va a ir llegando, pero en el tiempo, pongámosle, digamos, en lotes mensuales durante 6 meses, por ejemplo. Una pregunta existencial, querido Richard, pero muy pertinente, ¿no? Eh, a ver, vamos por parte, como dice el ecualizador. Voy explicando. Ahí, vamos, bien, aquí, cuán importante es la parte conceptual, porque si uno tiene clara la parte conceptual, va a la lógica, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes mencionan, el flujo de caja, este flujo de caja que digo, Richard preguntó, ¿no? ¿Cierto, Richard? Richard. Mire, Richard, el flujo de caja Sí, muestra los momentos en los cuales va a ocurrir el ingreso o el egreso. Por lo tanto, aquí debo registrar los momentos. O sea, en este caso es anual, ¿no es cierto? Sería más pertinente en el mensual. Correcto, en el mensual usted va a colocar el egreso donde corresponde el egreso.
¿correcto? Si es ahora, si es enero, pero va a llegar en marzo, no importa, usted registra eso en el mes que va a ocurrir. ¿Estamos hasta ahí? Eso en el Sí, flujo. correcto. Ahora, en mi balance ahí vienen ya las prácticas contables, ¿no? Entonces, en mi balance existen tanto los activos diferidos como los pasivos diferidos. Entonces, ¿cuál es la característica de un activo diferido? El activo diferido, sí, interesante la pregunta, mire, voy a hacer acá una T, ¿no? Una T. Bien. Acá tenemos el debe, acá tenemos el haber, acá tenemos los activos más los egresos, y acá tenemos el pasivo más el patrimonio más la cuenta de ingresos. Bien. Ahora, un activo diferido en el tiempo se transforma en egreso, ¿sí? En este caso, cuando usted paga por adelantado, contablemente usted lo registra como un activo diferido. ¿Se entiende? Por ejemplo, si nosotros hacemos, ¿usted qué formación tiene, querido David? El contador. ¿Contador? No hay mucha explicación, usted es un crack, entonces, contablemente en mis estados financieros, lo debo registrar eso como claramente un activo diferido, ¿correcto? Debería aparecer aquí. Y ya cuando se efectúe el pago, ya desaparece ese activo diferido porque ya se transformó en un egreso, ¿correcto? O sea, en otra Sí, palabra, correcto. cuando llegue ujú, correcto. Sí, en la parte contable no tengo la duda, sino en la parte la hoja de presupuesto o de flujo de caja, En si el, mo- bien adelante, adelante. sí, como ha sido un anticipo que va a ir digamos, mensualmente se va a ir va a llegar la mercadería, pero como indica, tengo que registrar la salida del dinero. Entonces, ¿bajo qué concepto se registra en el flujo de caja esa salida? Así como un anticipo de Tal cual, proveedores, tal ¿qué cual, nombre exactamente tal cual, tal se cual, lo tal asigna? cual, tal cual, tal cual. Anticipo de proveedores, ¿no? Tal cual, el nombre no cambia, querido David, ¿no? El concepto del flujo de caja es que debo registrar el ingreso y el egreso en el momento que ocurre, ¿no? Y si el anticipo va a ocurrir en enero, independientemente de cuándo llegue el producto, yo registro o presupuesto mi salida de efectivo en ese mes, querido David. Ya, perfecto, gracias. Perdón, Richard, te cambié el nombre. Genial, Sí. perfecto, perfecto. Este, entonces, decía que hemos cumplido un 90%, queridos amigos. No me queda más que agradecerles por nuevamente confiar en nosotros. Eh, tenemos una comunidad muy grande, tenemos ya una comunidad de más de 200 personas, ¿no? 200 personas constantes, ¿no? Adelante, Belín. Agradecerle por las clases, como siempre. Es un capo en las finanzas, se aprende bastante. Vamos a seguir con cursos nuevos. Es correcto, Belín. Gracias a Ya. ustedes nuevamente por acompañarnos. Y agradecido, obviamente, agradecido soy yo por tenerlos a ustedes y a los nuevos miembros de nuestra comunidad. Muchas gracias, amigos. Gracias, Lisen. Estén Excelente bien, Cuídense, la hasta clase. luego. estén bien. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Hasta luego.